Y entonces les doy la cordial bienvenida a la clase de hoy, del día martes 22 de junio. La clase de hoy día corresponde a México y Centroamérica, crisis migratoria y nuevos liderazgos políticos. Para eso yo les traje una presentación que vamos a ver aquí a continuación. Ustedes me dicen si se ve bien la presentación. Sí, profe, Se ve se ve bien. perfecto. Ya, gracias. Entonces, aquí en la portada tenemos justamente en relación a los nuevos liderazgos políticos, el caso de Nayib Bukele. ¿Han escuchado, han visto en las noticias información sobre Nayib Bukele? ¿Qué vamos a tratar en la clase de hoy? Algo he escuchado, la verdad. ¿Les suena? Un Porque personaje. sí, es un personaje en la Latinoamérica actual. Así que importante que lo conozcan o que hayan escuchado hablar de él. Bueno, y la fotografía de abajo es justamente de la crisis migratoria. Los famosos migrantes cruzando ahí un río para llegar a Estados Unidos. De eso se trata la clase de hoy, pero yo no sé, yo hablé con Yerko y él me dijo que ustedes no tenían una base muy firme de México en el siglo XX. ¿Tuvieron clases de México en el siglo XX? ¿De la Revolución Mexicana? Cosas así. No, profesora. Ya, yo lamentablemente por razones de tiempo no podemos ahondar en eso, pero Yerko me sugirió que les mostrara un poco sobre la historia de México del siglo XX, porque obviamente es el contexto en el cual se dan después las reformas neoliberales y especialmente todo lo relativo a la política actual de México. Solamente se entiende en relación a estos antecedentes que se proyectan a inicios del siglo XX. Entonces, la tierra para el que la trabaja era uno de los eslogans de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue en 1910 y, como dice aquí la cita, fue uno de los acontecimientos más relevantes de la historia contemporánea de América Latina, porque fue un intento de profunda transformación de las estructuras económico-sociales de un país. Y supongo que si han escuchado alguna vez de la Revolución Mexicana, o no han escuchado mucho, pero sí han escuchado hablar de Emiliano Zapata y el famoso Pancho Villa. ¿Han escuchado hablar de Pancho Villa? Por lo menos las tortillas Pancho Villa. Sí, profesora, hemos escuchado, por lo menos. Sí, pues. Uno de los revolucionarios importantes de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces en la primera parte de la Revolución Mexicana, ya en 1910, tenemos a personajes como Pancho Villa. Pero una vez iniciada esta revolución se va a extender ya por 30 años y uno de los personajes que va a salir a la luz, que es sumamente importante, es el populista Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, que va a gobernar en México en el sexenio de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas se enmarca dentro de los populismos clásicos de Latinoamérica, junto con el de Juan Domingo Perón en Argentina y el de Getúlio Vargas en Brasil. Bueno, y básicamente este populismo se basaba en establecer un vínculo o una relación directa con los seguidores, como con la soberanía nacional en este caso. Decía Lázaro Cárdenas, juzgo muy difícil realizar los postulados si no cuento con la cooperación de las masas obreras y campesinas organizadas, disciplinadas y unificadas. De este modo, Lázaro Cárdenas hizo una reforma agraria sumamente importante para México y que marcó un precedente para las reformas agrarias que posteriormente se hacen en toda Latinoamérica. Tenemos que pensar que justamente la Revolución Mexicana fue una revolución de avanzada dentro de Latinoamérica. La mayoría de las otras revoluciones se hicieron en la segunda mitad del siglo XX y la mexicana fue en 1910. Otra cosa importante que hizo Lázaro Cárdenas fue industrializar el país, empezar a
a aplicar un enfoque desarrollista en la economía nacional. Aquí tenemos justamente una imagen de la gente marchando por la nacionalización del petróleo. En este caso se formó la empresa Pemex, que es una empresa estatal mexicana que existe hasta el día de hoy, sumamente importante, en donde se nacionalizó el petróleo mexicano. Entonces podríamos decir que entre 1910 y 1940 está esta primera etapa de la Revolución Mexicana, en donde se empiezan a desarrollar estas grandes reformas para el país. Ya. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos haciendo a grosso modo un resumen a lo que ocurre después de Lázaro Cárdenas, o sea, entre 1940 y 1982, que es antes de la crisis y del neoliberalismo, vemos que esta revolución que ocurrió en 1910 se transforma básicamente y está la idea de una estabilidad política sin democracia de carácter real. Lo que pasó fue que toda esta revolución mexicana terminó decantando en una institucionalización de la revolución y finalmente este México que era tan revolucionario terminó siendo conservador. Una de las pruebas mayores de esto es, por ejemplo, la formación del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que va a gobernar en México durante largos periodos, incluso el presidente antes de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente actual, también era del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Otra cosa importante que se proyecta en el periodo del 40 al 82 es el crecimiento basado por la industrialización, y que, como dijimos recién, se basaba básicamente en el itinerario de nacionalización por parte de Lázaro Cárdenas. Se nacionalizaron varias empresas y se desarrolló un enfoque desarrollista que, bueno, ustedes lo pueden asimilar, lo pueden comparar un poco con lo que ocurrió aquí en Chile también en ese periodo desarrollista. Algo sumamente interesante también es lo que ocurrió bajo la presidencia de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, sobre todo este último, porque se caracterizó este periodo por una política conservadora y muy violenta. No sé si han escuchado hablar de la masacre o la matanza de Tlatelolco, que también es sumamente conocida. ¿Han escuchado hablar sobre la matanza de Tlatelolco? Por mi parte, no, profe. No, nunca han No, escuchado. profesora. Eso igual es de Mencionado colegio. solamente, pero no. Por lo menos yo a mis estudiantes en el colegio les contaba sobre la matanza de Tlatelolco. Bueno, la matanza de Tlatelolco se enmarca dentro de las revoluciones de 1968. Está, por ejemplo, el Mayo francés del 68, que fue una revolución de estudiantes que se unieron obreros, trabajadores. Está la Primavera de Praga del 68. En Chile, los estudiantes de la Universidad Católica también se tomaron la Universidad del 68. Y está también la matanza de Tlatelolco, que ocurrió también en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en donde los estudiantes se empezaron a marchar, se organizaron para protestar, y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo que hizo fue poner francotiradores alrededor de la plaza y empezó a matar a la gente, o sea, a matar a los estudiantes. Se estima que murieron, bueno, las cifras oficiales obviamente del gobierno siempre achican las cifras, dice que murieron como 50 personas, pero en realidad las cifras extraoficiales dicen que murieron alrededor de 300 personas, incluso más, porque muchos de los cuerpos desaparecieron. Bueno, en realidad es un tema súper interesante en cuanto a la violencia política de los años 60 y a cómo estos gobiernos conservadores fueron sumamente violentos. Pero yo les dejé en el Cibeduc un link de YouTube para un documental sobre la matanza de Tlatelolco, que es sumamente interesante para que quien se interese lo vea. No sé si revisaron Cibeduc, pero ahí está. Les dejé información sobre la matanza de Tlatelolco y también sobre el Frente Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que voy a mencionar aquí más adelante. Aquí hay algunas imágenes de la matanza de Tlatelolco. Por ejemplo, aquí están los tanques invadiendo la Plaza de las Tres Culturas, la muchedumbre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, y una
portada de un diario, un titular, que dice Tlatelolco, campo de batalla. Así que los invito a que revisen ese documental, es cortito, dura un poquito más de media hora, para que se informen sobre esto, porque es sumamente importante. Todos los movimientos revolucionarios de los años 60, del año 68 específicamente, se llama el año de la protesta mundial, por muchos, porque justamente hubo movimientos estudiantiles a lo largo y ancho de todo el mundo que se rebelaron contra las estructuras conservadoras que había en ese tiempo, posterior a la Segunda Guerra Mundial. El mundo se había vuelto sumamente conservador, sumamente autoritario, y por eso estos estudiantes se rebelaron. Bueno, aquí ya estamos entrando en tierra derecha a lo que nos convoca en el curso, que es lo que ocurre con el neoliberalismo en el México reciente. Bueno, hacia la década del 80 se puede ver más o menos algunos ejes que van a guiar la política económica de México y que dicen relación con un avance del liberalismo económico, un giro de la retórica populista revolucionaria que estaba representada clásicamente por Lázaro Cárdenas y el desarrollismo, romper con la visión romántica nacionalizadora y básicamente el neoliberalismo económico. El neoliberalismo económico empieza a tomar fuerza, y en cuanto empieza a tomar fuerza, justamente empieza la contra al movimiento, al neoliberalismo. Empiezan a aparecer posiciones institucionalmente contrarias y se levantan alternativas revolucionarias como el movimiento zapatista, al ver que el neoliberalismo finalmente no cumple las expectativas que promete. Justamente el neoliberalismo se implementa en los años 80 y los años 90 en México, pero cuando ya hacemos un balance del neoliberalismo hacia el año 2000 hasta el año 2012, bajo la presidencia de Vicente Fox y de Felipe Calderón, podemos ver que hay varias situaciones que son perjudiciales para México y que son producto del neoliberalismo, no sé si producto del neoliberalismo, pero en el contexto del neoliberalismo. Primero hay un estancamiento económico con un crecimiento de apenas del 2.4%, falta de empleos formales, cesantía, grave deterioro de los salarios reales, o sea que la gente pierde poder adquisitivo, concentración de la riqueza y exclusión social, mayor desigualdad. Y esto es lo que nos convoca el día de hoy, que es un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida. Justamente después del año 2000 se empieza a intensificar la migración hacia Estados Unidos, justamente buscando mejores expectativas de vida debido a las malas condiciones que estaban en México. Eso también vamos a ver que ocurre en el caso de Centroamérica. Y esto también importante, una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida. Sin querer insultar su inteligencia, ¿ustedes saben bien lo que es una remesa? Hemos hablado en varias clases de la remesa, a veces los profesores lo mencionan y lo pasan de largo y a veces no quedan claros los conceptos. Básicamente son dineros que manda gente que está trabajando en otros países hacia sus países natales, hacia su familia. Sí, exactamente. Muy bien. Justamente esas son las remesas, el dinero que le envían los migrantes que están en el país de destino, le envían dinero a las familias de sus países de origen. Y justamente estos dineros puede parecer, no, le mandan una pequeña ayudita a sus familias, pero no es así. Generalmente esta remesa que envía la gente gente migrante termina siendo muy importante para la economía del país de origen. Después vamos a ver algunas cifras al respecto. Solamente para ilustrar algunos datos de la economía de México, tenemos la concentración del ingreso en el índice de Gini, que en el 63 era muy alta, tuvo una baja significativa para el año 1984, después una baja pequeña en el 96, pero actualmente, o por lo menos hasta el gráfico que es el 98, empieza con una tendencia al alza. Y podemos decir que en la actualidad la tendencia va al alza en cuanto a la concentración del ingreso, o sea que la desigualdad después del neoliberalismo se ha empezado a acentuar nuevamente, después de haber tenido una baja en el año 84. Y es más interesante aún, el salario mínimo mensual real entre el 60 y el 2002, el salario mínimo mensual real considera
el valor de la canasta básica en relación al ingreso mínimo. Entonces lo que mide es el poder adquisitivo de las personas. Por ejemplo, si para el año 1960 el salario real era de 2.000 pesos y para el año 2002 el salario es poco más de 1.000 pesos, o sea que el poder adquisitivo de las personas mexicanas prácticamente se ha reducido a la mitad en el periodo de 1960 al 2002. Y si se fijan bien, el periodo de quiebre o el punto de quiebre se da en 1982, justamente con el inicio de las reformas neoliberales. Así que podemos decir que en el contexto del neoliberalismo el poder adquisitivo de los mexicanos ha disminuido ostensiblemente. Ahora, si nos vamos al caso de Centroamérica, sin querer profundizar, aquí una salvedad. Cuando hablamos de Centroamérica, en general es difícil meter todo en el mismo saco, porque en Centroamérica están países como Panamá y Costa Rica, que tienen una democracia un poco más robusta, tienen una economía también un poco más estable. Tenemos países como Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, que son países con economías sumamente inestables y también con políticas, una democracia sumamente débil. Pero podemos igual establecer algunas generalidades respecto a Centroamérica. Por ejemplo, a partir del consenso de Washington, que ustedes ya vieron en clases anteriores, podemos ver que en Centroamérica, al igual que en las reformas neoliberales de toda Latinoamérica, hubo privatizaciones de empresas públicas, apertura externa, incentivos a la inversión extranjera directa, descentralización del Estado y desmantelamiento del Estado desarrollista, reformas fiscales regresivas, de un cambio en la institucionalidad de la integración económica centroamericana. Con integración económica centroamericana, en primer lugar, siempre es Centroamérica tratado, como son economías tan chiquititas y son países chicos, ellos han tratado siempre de hacer una integración económica. Incluso cuando no estaban tan de moda los tratados entre los países, ellos siempre hacían tratados. Pero antes del neoliberalismo, ellos tenían más bien un enfoque desarrollista para la integración económica, o sea, fortalecer las economías nacionales. Pero una vez que llega el neoliberalismo, ellos cambian esa estrategia de integración económica a posicionarse como una región dentro del contexto transnacional. O sea, ahora ya es como un conglomerado de países centroamericanos que van en búsqueda de la transnacionalización. Este gráfico muestra justamente el índice de apertura comercial de los países centroamericanos. Y si se fijan ustedes, la línea de abajo, la línea morada o lila, es el promedio del índice de apertura comercial, que son la suma de las importaciones y las exportaciones en relación al PIB de Latinoamérica. Y la línea negra es el promedio del índice de apertura comercial de Centroamérica, que está mucho más arriba que el de Latinoamérica. Y en el caso de los países de Centroamérica, el único que está más bajo en el índice de apertura comercial es Guatemala, pero todos los demás países están por sobre el promedio de Centroamérica. Entonces, a través de este índice de apertura comercial que mide justamente el coeficiente entre las importaciones y exportaciones dividido por el Producto Interno Bruto, podemos ver que las economías de Centroamérica están sumamente abiertas al comercio internacional, mucho más que el promedio de Latinoamérica. Justamente esa es la estrategia que tienen ellos en el contexto neoliberal. Ya acabamos de ver entonces algunos como el panorama internacional y el panorama económico en relación a Centroamérica y México. Ahora vamos a abocarnos básicamente al problema de la migración desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos, que es un drama humano súper importante porque se separan familias, los migrantes van en pésimas condiciones humanitarias, con hambre, con frío, muchas veces son criminalizados, son tomados presos en las fronteras. Esta gente que migra generalmente es gente pobre,
que no tiene otra opción, no es que ellos migren por gusto, sino que migran por sobrevivencia. Entonces el drama humanitario de la migración es sumamente relevante. Para comenzar, vamos a ver algunas cifras de la migración de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Bueno, evidentemente México lleva la delantera con más de 12 millones de personas que viven en Estados Unidos, que son mexicanas. Seguida de El Salvador con 1.2 millones, que son mucho más chiquititos estos países, con Guatemala 880.000 personas, Honduras 530.000 personas, Nicaragua 300.000, pero que no migran hacia Estados Unidos, sino hacia Costa Rica, son más bien refugiados políticos. Y en el caso de Costa Rica y Panamá ya la cifra es mucho menor. Ya, esto es más o menos evidente, o sea, México lleva la delantera con la gente que vive en Estados Unidos, seguido de El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero nosotros lo que nos interesa básicamente es la cifra de inmigrantes indocumentados, que son los que tienen el drama humano. Entonces, si vamos a las cifras de inmigrantes indocumentados, vemos que México tiene 5.850.000 personas de inmigrantes indocumentados para el año 2014, seguido de El Salvador por 700.000 personas, Guatemala 525.000 personas y Honduras 350.000 personas. Y como fenómeno migratorio desde los años 90 hasta el año 2012 al menos, hubo un incremento desde 3.5 millones de personas a 12.2 millones de personas. Esa es la evolución de inmigrantes documentados. Entonces podemos ver cómo se está agudizando un problema que ya existía por lo menos desde 1990. Aquí un dato sobre el Triángulo Norte. Se le llama Triángulo Norte a los países obviamente al norte de Centroamérica, que son los países de los cuales salen más migrantes hacia Estados Unidos, hacia México y Estados Unidos. En este caso, el Triángulo Norte está conformado por Guatemala, por Honduras y El Salvador. De hecho, si uno busca estudios sobre migración centroamericana, generalmente incluyen solamente a estos tres países. No incluyen ni a Nicaragua, ni a Panamá, ni a Costa Rica, porque no son considerados países relevantes dentro de la migración. Bueno, la migración centroamericana para el año 2015 alcanzó 3,1 millones de personas y el 90% de los migrantes van hacia Estados Unidos. Este gráfico es interesante porque nos muestra las cifras migratorias desde los años 60. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el fenómeno migratorio empezó muchas décadas antes, no es un fenómeno nuevo. Aquí se muestra el volumen acumulado en los censos de cada década. México, obviamente, el país que tiene más población acumulada migrante, con más de 7 millones de migrantes. Y después le siguen El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces nosotros podemos decir, este problema de la migración no es un problema nuevo, entonces no es un problema de la Centroamérica y en México reciente, sino que viene de más atrás del siglo XX. Sin embargo, si nosotros tomamos cifras más, estas cifras eran hasta el año 2000. Si nosotros tomamos las cifras desde el 2000 en adelante, del año 2004 en adelante, nos fijamos que para el año 2004 los países del norte de Centroamérica migraban 1.800.000 personas. Y esta cifra se fue incrementando año tras año hasta llegar al año 2017, en donde cada año ya migraban 3 millones de personas. O sea que se ha incrementado muchísimo la cantidad de población que está migrando. O sea, podríamos decir que se está agudizando el problema de la migración. Ustedes en sus ensayos, por ejemplo, cuando traten problemáticas de Latinoamérica, tienen que tratar de dar cuenta de esto, de cómo un problema, si bien estaba estructuralmente en la región o en el país que están estudiando, hay indicios o hay evidencias que indican que hay una agudización de este problema. Bueno, las causas o factores de migración de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, para empezar, son estructurales. Como dijimos recién, se mantienen o se han agudizado en las últimas décadas. Algunos de los factores de migración no son factores socioeconómicos
o culturales, sino que tienen que ver con fenómenos naturales. En este caso tenemos el cambio climático, que es algo que no se puede manejar mucho, en realidad no hay mucho que hacer al respecto. Es solamente mala pata en este caso para los países centroamericanos. También está la crisis económica, desigualdad social, que ya vimos, crisis económicas por el neoliberalismo, la desigualdad social que se agudiza en el neoliberalismo, el incremento de la violencia que ya vamos a ver. Bueno, efectivamente México y los países de Centroamérica son los países más violentos del mundo junto con Venezuela. Y hay factores institucionales que también influyen en la migración, como es el caso de la corrupción de los presidentes y sus vínculos con el narcotráfico, que también hacen que va todo de la mano, la violencia, la corrupción, el narcotráfico. Bueno, en relación al cambio climático y la crisis de la agricultura, les puse esta imagen que corresponde al corredor seco de Centroamérica, la imagen de una vaca flaca en medio de toda una zona que antiguamente era de bosque y que está totalmente seca y desertificada. ¿Qué es el cambio climático y la crisis de la agricultura? Esto se explica básicamente por el corredor seco de Centroamérica. El corredor seco de Centroamérica es una zona que queda en la costa pacífica que va desde el sur de México, en Chiapas, hasta el norte de Costa Rica. Y es una zona que por décadas, debido al fenómeno del Niño, ha estado envuelta en sequías, muchas sequías. Y eso ha provocado la pérdida de cosechas, la muerte de animales por calor y por sed. Y eso justamente ha provocado una crisis de la agricultura y que la gente rural de esos lugares busque mejores condiciones de vida y migre. Por lo tanto, no es de extrañarse que mucha de la gente que migra hacia México y hacia Estados Unidos es gente que viene justamente de la zona del corredor seco de Centroamérica y que lo hace básicamente por sobrevivencia, porque ellos vivían de la agricultura y ya no tienen más cómo vivir de eso. Bueno, en cuanto a la desigualdad y la pobreza en Latinoamérica, los primeros lugares justamente los tienen los países de Centroamérica y México. Honduras en primer lugar, Guatemala en segundo lugar, México en cuarto lugar y Nicaragua en cuarto lugar, Salvador en sexto lugar, que son los países más pobres de toda Latinoamérica. Bueno, por el lado contrario, entre los países menos pobres de Latinoamérica está Panamá y Costa Rica. Pero esos países nosotros no los vamos a tratar ahora porque la crisis migratoria está básicamente concentrada en estos países, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en el caso político, Nicaragua también es relevante. Pero Panamá y Costa Rica más bien tienen una estabilidad política que no vamos a profundizar en la clase de hoy día. Cifra importante también, la pobreza rural es sumamente importante para entender la migración porque la gente que migra generalmente viene del campo o de la ciudad pobre. En el caso de Guatemala, para el año 2014, el 77% de la gente era pobre. En Honduras, una cifra impresionante del 82% de la gente es pobre. Y en El Salvador 49%. Yo no sé si hasta ahora las cifras de Centroamérica les sorprenden o ya sabían más o menos lo que se venía con Centroamérica. ¿Qué prejuicios tenían o qué información previa tenían respecto de Centroamérica, respecto a sus economías? Por lo menos en su data no me sorprende mucho, porque como que ya había leído un poco sobre Centroamérica y sí, es como bien normal. De hecho, incluso en Panamá esa es como el caso contrario a lo que se ve ahí, pero sigue siendo como sufriendo los mismos problemas que el resto. Sí, pues. Aquí nos estamos centrando en el Triángulo Norte nomás porque estamos viendo el problema migratorio. Pero justamente cuando yo veía las cifras, estas son informes de la CEPAL, del cual saqué estas cifras, y justamente son cifras que nos sorprenden, porque uno ya conoce más o menos la realidad de los países centroamericanos, los países bananeros que tienen problemas de inestabilidad política, problemas económicos. También nos sorprende la cifra de los homicidios. La tasa de homicidios
Bueno, la más alta la tiene Venezuela, seguida de El Salvador, Honduras, Guatemala está un poco más abajo. Bueno, estas cifras son creo que del año 2018, dice ahí. En el caso de El Salvador, las cifras actuales han bajado mucho, gracias a las políticas de Nayib Bukele. Así que El Salvador yo creo que ya no está en el segundo lugar, sino que ya está mucho más abajo en la tabla de países latinoamericanos con más homicidios. De ahí vamos a ver las políticas que ha hecho Nayib Bukele para disminuir la violencia en El Salvador. Bueno, aquí más datos sobre violencia en México. Vemos que se muestra la cantidad de homicidios intencionados entre el 97 y el 2015. Y si bien la cifra iba a la baja entre el 97 y el 2007 nuevamente se dispara para llegar a su pic el 2011 y mostrar una leve baja hacia el año 2013. Pero las cifras son sumamente altas, alrededor de los 15.000, entre 15.000 y 20.000 homicidios. Bueno, pasando un poco al perfil de las personas que migran, es importante saber también que las personas que migran hacia Estados Unidos, por lo menos de los países centroamericanos y de México, no son personas muy instruidas. Como ya vimos, son personas pobres. En este gráfico tenemos la línea, la barrita celeste muestra el porcentaje de profesionales que están en Estados Unidos según país de origen. Y vemos que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, es conocido que en el caso de Venezuela migran profesionales. Por lo tanto, el porcentaje de profesionales que están en Estados Unidos es alto, es cercano al 20%. En el caso de Chile, igual, la gente que migra hacia Estados Unidos de parte de Chile no es gente pobre, sino que es gente profesional. Más del 15% de la gente que está en Estados Unidos es profesional en el caso de Chile. Pero si nosotros vamos por el lado derecho de la gráfica hacia el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y El Salvador, vemos que la cantidad de población profesional es sumamente baja. En el caso de Honduras un 5%, en el caso de Guatemala, México y El Salvador cerca del 3 o el 2% solamente es población profesional. La mayoría de las personas son de baja calificación y por lo tanto los trabajos que obtienen son de muy mala calidad, son trabajos precarios, muchas veces los explotan. Justamente este gráfico de acá muestra los trabajadores sin prestaciones de salud y pensión para el año 2018 en Estados Unidos. Y vemos que los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, y el caso de México también, más del 50%, más del 56% en todos los casos, son trabajadores sin prestaciones de salud y pensión. Sumamente relevante también, no solamente es importante que pasen la frontera, sino que también se mantengan en buenas condiciones en los países de destino. Bueno, y aquí volvemos nuevamente al tema de las remesas. Dice, en el 2016, por primera vez, las remesas superaron los 18.000 millones de dólares en los países centroamericanos. El 88% de ellas correspondió a los países del norte de Centroamérica. Imagínense que las remesas, o sea, el dinero que envían los familiares en Estados Unidos a su familia guatemalteca, en el 2016 fueron 7.400 millones de dólares. O sea, muchísima plata. A lo mejor uno al ver los miles de millones de dólares no le sorprende tanto, pero si nosotros vemos el porcentaje del PIB que corresponde a las remesas, también nos llevamos sorpresas, porque en El Salvador corresponde al 17,1%, Guatemala el 10,4% y Honduras el 20,2%. O sea, el porcentaje del PIB que corresponde a remesas, a dinero que envía la gente, es muy, muy importante. Bueno, aquí les adjunto una imagen de las famosas caravanas de migrantes, que son caravanas que no han podido ser manejadas por los gobiernos. En este caso, todos se tiran la pelota. Estados Unidos le dice a México, hey, México, no deje pasar migrantes hacia Estados Unidos. En el caso de México dice, ¿cómo voy a
voy a detener estas verdaderas como olas humanas de gente que viene hacia México. Y si se fijan, la mayoría de la gente que migra es gente joven, gente con familia, con niños. Muchos de estos niños son separados de sus familias al cruzar la frontera de Estados Unidos cuando son tomados detenidos. Muchas veces estas caravanas de migrantes migran en condiciones subhumanas, o pasando hambre, pasando frío, estando en malas condiciones de vida. Así que es sumamente relevante el drama humano relativo a las caravanas de migrantes. Me acuerdo que uno de ustedes pensaba hacer un estudio justamente sobre la migración. ¿Qué ha hecho Estados Unidos en respuesta a la migración de México y Centroamérica? Bueno, durante la administración Trump. Trump igual fue bien criticado en su momento por las políticas migratorias que hizo, pero esas políticas migratorias no eran solamente de él. Tanto el presidente Bush como el presidente Obama también fueron bastante duros con los migrantes. Entonces Donald Trump endureció las políticas migratorias, hizo deportaciones masivas, a través de los medios internacionales amenazó con castigos económicos a los países de origen e hizo el famoso y controvertido muro con México, que no lo alcanzó a terminar, pero sí lo inició. Ahí hay una imagen del muro con México, y el Pentágono autorizó $1.000 millones para construir el muro con México. Obviamente, esas políticas de Donald Trump tan regresivas para los migrantes, ahora durante la administración de Joe Biden, al parecer han querido cambiar. Entonces, la migración a Estados Unidos, ¿qué ha cambiado realmente Biden en la frontera con México? Bueno, por lo menos por la información que tenemos hasta ahora, porque el gobierno de Biden todavía lleva muy poco, la situación parece estar mejorando para Centroamérica al menos y México. Según algunos titulares, por ejemplo, la administración Biden llama a la puerta del sector privado para que invierta en Centroamérica. Está cambiando su estrategia, más que criminalizar la migración, está viendo cómo atacar las bases que llevan a la migración, que es más que nada el problema económico de Centroamérica. Entonces cree que una de las formas de mitigar la migración es inyectarle recursos o dinamizar un poco las economías de Centroamérica. En el caso de Estados Unidos también, el gobierno de Estados Unidos prometió 310 millones de dólares en ayuda de Centroamérica para desalentar la migración. Y por lo menos durante la campaña presidencial de Joe Biden, él también quería cambiar la estructura administrativa y legislativa de las políticas migratorias para tratar de recibir de mejor manera, de recibir más gente que migre. Joe Biden dijo algo así como, no estoy en contra de que la gente migre, pero por favor no lo hagan en este momento, porque en este momento Estados Unidos todavía no está preparado para recibir migrantes, pero vamos a hacer todo lo necesario para que en un futuro pueda haber una estructura administrativa y política adecuada para recibir migrantes. Por lo tanto, podemos decir que la situación migratoria en relación a Estados Unidos, de parte de México y Centroamérica, ha bajado un poco las revoluciones, ya no es una situación tan tensa, porque Joe Biden se está mostrando más abierto a negociar y a mejorar las condiciones de migración de la gente de México y Centroamérica. Bueno, en relación a Centroamérica, nosotros podemos pensar como una especie de prejuicio respecto a Centroamérica, que siempre está en crisis, siempre hay problemas en Centroamérica. Bueno, y efectivamente es así. En Centroamérica se registra una historia de conflicto político ininterrumpido, con conflictos armados, dictaduras militares e intervenciones de Estados Unidos en los asuntos internos. Entre el 54 y el 96, cuando fue la paz de Guatemala, hubo un saldo de alrededor de 500.000 de muertos. Y cuando se instaló la democracia en estos países, la democracia al parecer parece ser bastante débil. Aquí tenemos una infografía que nos resume más o menos cuál es la estabilidad política más reciente en la región.
En el caso de Guatemala, entonces, terminó en diciembre del 96 con la firma de un acuerdo de paz. Ahí terminaron los conflictos armados. En el caso de Honduras, las elecciones libres fueron recién en el 87. En El Salvador, la restauración de la democracia comenzó en el 82 y las elecciones presidenciales fueron en el 84. En Nicaragua recién las instituciones democráticas se consolidaron en el año 90, después de derrocar a Anastasio Somoza en el 79. Entre el 79 y el 90 hubo conflictos armados. Bueno, y aquí por el lado contrario, en la parte sur de Centroamérica, Costa Rica, la democracia constitucional más estable de Centroamérica, y en el caso de Panamá, la democracia fue restaurada, entre comillas restaurada, en 1989, porque había un dictador en Panamá y Estados Unidos intervino. Así que en este caso Estados Unidos vino como garante de la democracia internacional y bajo ese pretexto intervino Panamá y derrocó al dictador y restauró la paz. Aquí un titular justamente de lo que ocurrió en Salvador, con dice Gobierno y Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional firma el fin del conflicto armado. Este es un diario de Guatemala de 16 de diciembre de 1992. Justamente aquí da cuenta de lo reciente que son estas firmas de paz de los países de Centroamérica. Lamentablemente, estas firmas de paz se han visto amenazadas por las famosas pandillas que se dan en todo el norte de Centroamérica, sobre todo en El Salvador. No sé si han escuchado hablar de la Mara Salvatrucha. ¿Han escuchado hablar de la Mara Salvatrucha? No de la Mara Salvatrucha, pero sí de las Maras. De las maras en general, sí. Pues. Sí. O sea, y la imagen que puse aquí justamente de las maras salvatrucha, que se caracteriza por los tatuajes que tienen. De hecho, ahora que están siendo criminalizados por el gobierno de Nayib Bukele, se dio una orden a las maras de que dejen de hacerse tatuajes, para que no sean tan reconocibles por las fuerzas de orden, en este caso de El Salvador. Entonces, justamente las maras en general, las pandillas de Centroamérica son sumamente dañinas para la paz de la región. Y bueno, ahora tenemos poco tiempo porque es harta materia que ver, pero si hubiéramos tenido más tiempo le hubiera contado la historia de mi hermana. Yo tengo una hermana melliza que vive en Estados Unidos. Y ella va a comprar a un supermercado latino y ahí atiende solamente gente latina, porque hablan español y todo. Y ahí está lleno de centroamericanos. Y un salvadoreño le contó justamente la historia de una de las maras que amenazó a su familia. Porque las maras marcan a las familias que tienen familiares viviendo en Estados Unidos, porque saben que les envían las remesas. Entonces ellos les cobran una cuota, como un impuesto territorial a las familias que reciben remesas. Y en el caso de que no les paguen esa remesa, ese porcentaje de la remesa, simplemente van y le matan a su familia, así sin ninguna contemplación. En el caso de este caballero, él tenía a su hija trabajaba en Estados Unidos y tenía a su hija viviendo con su familia en El Salvador. Y llegó una de estas pandillas y amenazó a la familia, y la familia no le hizo caso, y le mataron a la hija, y se la mataron de una forma muy cruenta. La fueron a buscar al colegio, la mataron, la descuartizaron, echaron en una caja de madera todas las partes del cuerpo, y se la fueron a dejar frente a la casa de la niña. Cuando él se enteró no lo podía creer. Dijo, en realidad fue por no darle plata a la pandilla, finalmente perdió a su hija. Y al final, de esa forma, amedrentan a toda la población de bien, en este caso de El Salvador y de otros países, y logran mantener también su poderío. Bueno, ¿se podría hablar de democracia en Centroamérica en estas condiciones? Bueno, aquí Ricardo Córdoba y Gunther Mayholt hablan básicamente de que Centroamérica es una Centroamérica convaleciente, debido a que todas estas heridas que tiene por las guerras, por las dictaduras,
hace que tenga unos cimientos débiles para la democracia, y más aún hace que sea un campo fecundo para que haya una involución autoritaria, que avancen esquemas de autoritarismo, que se implanten esquemas de decisiones de carácter no transparente, que buscan debilitar la institucionalidad democrática. Bueno, aquí un panorama político de México y Centroamérica. Tenemos que en México el presidente es Andrés Manuel López Obrador, de nacionalismo de izquierda. Después nos vamos a referir a él porque es uno de los presidentes más populares de Latinoamérica, junto con Nayib Bukele. Por lo menos hasta hace poco tenía más del 70% de aprobación por parte de su pueblo. En Guatemala está Alejandro Yamatei, de derecha conservadora. En El Salvador vamos a discutir sobre eso, Nayib Bukele, de derecha en este caso. En Honduras, Juan Orlando Hernández, de centro derecha, muy vinculado con narcotráfico. De hecho, su hermano fue condenado a cadena perpetua por estar vinculado al narcotráfico, y actualmente en Estados Unidos están haciéndose procesos penales por narcotráfico que están vinculando a todos los presidentes y expresidentes de Honduras. Están embarradas en relación al narcotráfico y la vinculación con los presidentes en Honduras. En Nicaragua, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, súper de izquierda, un líder de izquierda de la región, pero que está gobernando como dictador básicamente desde que fue electo presidente el año 2007. Y en Costa Rica y Panamá, a los cuales no nos vamos a referir, está Carlos Álvaro Quesada y Laurentino Cortizo, de centro izquierda. Bueno, el primer caso que nos vamos a referir de liderazgos políticos en Centroamérica es lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque en Nicaragua lamentablemente se fueron de una dictadura a la otra. Daniel Ortega era el líder, uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979 derrocó a Anastasio Somoza, el dictador que estaba con su dinastía desde el año 37 aproximadamente. Había estado el padre, Anastasio Somoza padre, después Luis Somoza el hijo, y después Anastasio Somoza hijo. Y ese fue derrocado por Daniel Ortega en el año 1979. De ahí hubo un periodo de reajuste hasta el año 90. En el año 90 empezó la democracia, empezaron a elegirse presidentes, y el año 2007 sale elegido Daniel Ortega como presidente de izquierda en un contexto internacional de Latinoamérica. Justamente estaba en boga la gente de izquierda. Estaba en el poder Hugo Chávez, estaba Lula da Silva, estaba Rafael Correa, presidentes de izquierda sumamente icónicos de Latinoamérica, y en ese contexto internacional de apoyo a la izquierda sale elegido Daniel Ortega por una amplia votación. Empieza a gobernar, pero de ahí en adelante se acusa intervencionismo en las elecciones presidenciales. Va a salir reelegido varias veces. La última vez que salió reelecto fue en el 2016 por una amplia votación, y el próximo año, en enero del 2022, van a ser las nuevas elecciones presidenciales. ¿Cuál es el problema de Daniel Ortega? Que él es un presidente de izquierda, en este caso ya dictador de izquierda, pero no de la izquierda democrática de Latinoamérica, sino de la izquierda más bien del lado dictatorial. De hecho, en el mural que ustedes ven aquí, aparece Daniel Ortega al lado de Hugo Chávez y de Fidel Castro. No sé si se nota Fidel Castro, pero está ahí detrás. Entonces, es una forma de gobernar autoritaria de izquierda. De hecho, no sé si han visto las noticias, pero ha sido tan autoritaria su forma de gobernar últimamente que ha tomado detenido a todos los candidatos presidenciales de Nicaragua, obviamente en un afán intervencionista para poder seguir perpetuándose en el poder. Y ha sido condenado por toda la comunidad internacional por tener detenido a estos precandidatos presidenciales. Entonces ahí tenemos un liderazgo político que era el de Daniel Ortega, que tenía, a pesar de toda su historial político, ha tenido una gran popularidad por haber sido uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
y que solamente ahora ha perdido popularidad por su manejo del COVID, porque no ha sabido manejar bien la situación del COVID. Pero hasta antes de la pandemia, él seguía gozando de altos niveles de popularidad en Latinoamérica, en su país. Bueno, aquí me quería detener un poco para preguntarles nuevamente si ustedes conocen a Nayib Bukele, si podrían argumentar que Bukele es un populista de derecha, o si no, para mostrarles un pequeño video al respecto, para que se informen sobre quién es Nayib Bukele. ¿Saben quién es Nayib Bukele? ¿Han escuchado hablar de él? Sí, profesora. Nayib Bukele es un personaje bastante controversial que asumió el poder en El Salvador, que básicamente es un personaje que no pertenece a ninguno de los dos partidos tradicionales de El Salvador, y de hecho criticó fuertemente a ambos lados, y tiene mucha popularidad por el tema de que bajó demasiado la criminalidad, como había dicho anteriormente, con el tema de las pandillas, que tomó mucha acción en ese sentido. Y también habló mucho en contra de lo que era la corrupción, algo que es un discurso que no era muy visto anteriormente en otras administraciones del país. Además, ha sido muy controversial por el tema de que ha jugado mucho con el tema de la división de poderes, por así decirlo, que que tienen los estados, puesto que con las anteriores elecciones dentro del Parlamento de El Salvador ganó su partido, y además que él mismo destituyó a varios jueces constitucionales, lo que le llevó a tener casi un brazo en básicamente los tres poderes principales de un Estado, lo que ha sido bastante mal visto por organizaciones internacionales. Y de hecho Estados Unidos le cortó el suministro que le está dando de donaciones. Y varios ya senadores de Estados Unidos han instado a presionar al gobierno por estas prácticas, más que nada. Por eso también es un líder que usa bastante las redes sociales, más o menos como Trump, pero no al estilo Trump. Sí, muy bien, justamente con todo lo que has mencionado, ya se podría argumentar. Bueno, Nayib Bukele justamente, además de todo lo que dice algunos datos, Nayib Bukele tiene como un 90% de aprobación en El Salvador, el presidente con más aprobación que ha tenido El Salvador en toda su historia. Bueno, y el presidente más popular en ese aspecto de toda Latinoamérica. Ahora, según lo que ustedes conocen de populismo, ¿Nayib Bukele es populista? ¿Qué piensan ustedes? Ahí les puse yo alguna información aquí en la pantalla sobre lo que es el populismo y todo eso. ¿Cuál es la esencia del populismo? De la que dice la misma palabra. Por lo menos recuerdo una descripción del populismo que decía que era básicamente que tenía que ver con cuando había como un poder como corrupto. Ay, no me acuerdo muy bien cómo era así. Pero no era como la descripción de populismo que sale ahí, sino nada más bien como una tercera vía. Ay, esa fue la idea, profe. Ahí. Sí, pero es que justamente hay muchas acepciones sobre el populismo. Generalmente muchos lo ven con una connotación negativa. Pero el populismo básicamente se basa en que hay un líder que concentra el poder y que establece una relación personal con el pueblo. En este caso, Nayib Bukele se vale de las redes sociales para establecer una comunicación directa con el pueblo. De hecho, yo veía un video un día que él hablaba que a través de las redes sociales él podía llegar a más gente que, no sé si el país tenía, por decir, 10 millones de habitantes y había 3 millones conectados a las redes sociales, y le iba a llegar mucho más fácilmente a esos 3 millones de personas por las redes sociales que hablando en discursos como clásicamente en
afuera del Palacio de Gobierno, o hablando en conferencias con otros países, que era mucho más efectiva la comunicación a través de las redes sociales. Justamente una de las características del populismo es que toma toma como las necesidades o las insatisfacciones del pueblo en este caso, y capitaliza esas insatisfacciones para sí mismo. En este caso, la inseguridad, la violencia y la corrupción son tomadas por Nayib Bukele, las capitaliza y las transforma en su caballito de batalla para llevar a cabo su gobierno. En el caso de Nayib Bukele, por ejemplo, ha sido controvertido porque ha sido sumamente violento y ha militarizado mucho El Salvador para acabar con las maras, con las pandillas. Y lo ha encerrado en la cárcel y lo ha humillado en la cárcel. Ha dicho que en una celda va a juntar a pandilleros de distintas bandas para que se mantengan ordenados, para que no hagan nada al interior de las cárceles. Entonces, a través de un gobierno muy autoritario, él ha logrado bajar la violencia. Pero eso a la gente no le importa que sea autoritario y que esté llenando de militares por todas partes. Lo que le importa a ellos es que se acabe la violencia. Por eso no encuentran un buen presidente. Bueno, ahí nosotros podemos recordar argumentos de gente pinochetista que decía que Pinochet era bueno porque se habían acabado los desórdenes en las calles y había mejorado la economía y había salvado la economía. Generalmente los líderes autoritarios son controvertidos. Como su compañero ya dijo todo, no vamos a ver el video. Ya nos queda poquito tiempo. Son las 11. Nos vemos el video igual, no sé si se ve. Muéstralo, profesora. Para cerrar, es un video de Canal 13 que muestra como justamente lo mismo que dijo su compañero. Así que díganme ustedes, pongan la manito a ver si se escucha bien. No se escucha. A ver, voy a ponerlo directamente del computador. Ya, a ver. Ahora voy a poner compartir pantalla a ver si ahora se escucha. Si no, lo dejamos hasta ahí nomás. No, parece que no se puede compartir. Bueno, se los voy a poner entonces en... Se los voy a poner entonces en el Cibeduc para que lo vean después. Igual está en internet. Todo lo relativo a Nayib Bukele está muy en internet, así que era más que nada para que se informaran. Ya, con esto terminamos. Además de Nayib Bukele, el otro personaje muy importante dentro de los nuevos liderazgos políticos de México y Centroamérica es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Y al igual que Nayib Bukele, él tiene mucha popularidad dentro de México. Por lo menos tenía mucha popularidad hasta por lo menos el último año, en que no ha manejado muy bien la pandemia, y además él, al igual que Bukele, prometió en su campaña electoral que iba a bajar con los niveles de violencia de México, y en los últimos 2 años, en vez de disminuir los niveles de violencia en México, han aumentado. Entonces, al final, la está como embarrando en vez de mejorar el asunto.
Lo mismo con el narcotráfico, dijo que iba a combatir el narcotráfico, pero lo que está haciendo básicamente es negociar con los narcotraficantes. O sea, lo está validando, en vez de combatirlo, está tratando de negociar con ellos, porque Andrés Manuel López Obrador, siendo de izquierda, no quiere como militarizar, como lo hizo Nayib Bukele, no quiere militarizar el país para combatir el narcotráfico, sino que quiere hacerlo a través del diálogo y de la negociación, cosa que no es bien vista a ojos de Estados Unidos, porque dice que finalmente le está como dando alas a los narcotraficantes. Bueno, ¿qué semejanzas tienen AMLO y Bukele? A pesar de que uno es de izquierda y el otro es de derecha, ellos ambos tienen un discurso de crítica a la política tradicional, con partidos políticos nuevos. En el caso de Bukele, el partido político nuevo que creó él fue Nuevas Ideas, y en el caso de AMLO, el partido Morena o Movimiento de Regeneración Nacional. Apelan al cansancio frente a la política tradicional y están comprometidos con el combate contra la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Entonces ahí podemos ver cómo en este caso el presidente de México va en descenso debido al mal manejo que ha tenido durante sus 2 años de gestión. Y en el caso de Nayib Bukele, pese a sus controvertidos formas de gobernar, en donde ha atentado contra el poder judicial, ha irrumpido con militares en el Congreso para que le aprueben presupuestos. A pesar de todo eso, sigue siendo muy popular porque ha logrado acabar con la violencia y también le ha dado mucha ayuda a la gente necesitada durante la pandemia del COVID. Como ha tenido un buen manejo de la pandemia, todo eso lo ha hecho un presidente muy, muy popular, pero muy mal visto a ojos de Estados Unidos y de los otros países de los miembros de la OEA y de la ONU también, porque consideran que muchas de las medidas que ha tomado han sido autoritarias. Ya, y solo para terminar, unas preguntas que les dejo planteadas para que las reflexionen en relación a la clase. Primero, ¿qué explica la popularidad de estos líderes? Su efectividad, su manejo de las redes sociales. ¿Ha habido un respeto por los valores democráticos? ¿Qué valoración le dan a las sociedades a la democracia en la actualidad? Bueno, y aquí, justamente, este gráfico que ya lo habían visto con el profesor Yerko, muestra el apoyo a la democracia en América Latina, el porcentaje de personas que piensan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y resulta que justamente el país de El Salvador, donde está gobernando Bukele, solamente el 28% de la gente piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Entonces nosotros podíamos ver cómo en los antecedentes de gobernabilidad y de conflictos armados de El Salvador se puede entender un poco esta cultura democrática débil que hay en estos países. Justamente los 3 países colistas de la lista, Honduras, Guatemala y El Salvador, son los países en donde hay menos respaldo ciudadano a la democracia. En contraste con países como Venezuela o Costa Rica, que valoran mucho la democracia. Chile está como en el rango medio. Así que eso da para reflexionar entonces si estos países que no son democráticos, derechamente se valora la democracia por parte de la ciudadanía o más bien están respaldando estos regímenes autoritarios. Ya, hasta ahora, ¿algún comentario, alguna duda al respecto? ¿Alguno de ustedes está trabajando con México o con algún país de Centroamérica para sus ensayos? Yo estoy trabajando con México, profesora. ¿Y qué tema específicamente? La relación entre extractivismo y las poblaciones. Justamente lo que no vimos hoy día, pero tiene mucha relación con la migración también, el extractivismo. Sí, es que tiene relación con muchos de los factores como de México, el tema del narcotráfico, el tema de la ineficiencia del gobierno, la pobreza, etcétera.
la Sí, pues, propia sumamente cultura que se ha interesante. creado en México. Ujú, exactamente, sumamente interesante, porque el extractivismo es un tema que trasciende, es transversal a toda la historia de México, independiente de si estaban en revolución, si estaban en partidos conservadores, etcétera, etcétera. Entonces sirve para trabajar un montón de temas, sirve para hacer un ensayo ahí súper interesante, con muchos puntos para discutir. Ya chicos, esto es lo que les traía para hoy día. Lamento haberlo hecho tan así, metralleta, pero lamentablemente es mucha información y tuve que resumir un poco, tomar con pinzas algunas cosas relevantes de cada país para comentarles un poco al respecto, para que quede más o menos un panorama de lo que era entonces la migración en Centroamérica y México, y también para que vieran un poco el panorama político tanto de México como de Centroamérica, por lo menos desde los años 90 hasta ahora. Bueno, además está decir que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, él tenía un nuevo partido político, Morena, y por primera vez salió un partido político que no era ni el PRI ni el PAN en México. Así que podíamos ver que prometía mucho a Andrés Manuel López Obrador y no ha cumplido hasta ahora con su nuevo partido político. Y en el caso de Bukele, este nuevo presidente parece que tiene para rato para estar dando controversia en América Latina. Y vamos a ver también si Daniel Ortega deja el poder. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ha sido criticado por toda la izquierda latinoamericana y incluso Boric de Chile ha criticado y ha dicho que tiene que dejar el poder. Mujica de Uruguay ha dicho que tiene que dejar el poder. Así que también son temas que están abiertos, que se están discutiendo en este momento, y ningún tema zanjado, así que los invito a que lean prensa, revisen información, porque hay muchísima información al respecto. Ya, eso chicos, entonces, hasta ahí dejamos la clase de hoy, y recuerden que el jueves tienen la clase de Argentina, y tienen que tener leídos sus textos. ¿Ya? ¿Cómo van con eso? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Con respecto a los textos, ¿puedo ocuparlos para mi informe si yo quería hablar de Argentina? Sí, justamente Nicolás había preguntado lo mismo. Sí, sí los pueden utilizar. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. Ya chicos, entonces dejamos hasta aquí. Chao, profesora.